Bueno, en las primeras horas del 6 de junio de 1944, las fuerzas militares más grandes reunidas en toda la historia hasta ese momento estaban listas en la costa sur de Inglaterra. Cientos de miles de soldados, miles de barcos y aviones habían entrenado por meses para lo que sería llamado el Día D. Era el día donde empezaba la liberación de Europa. Era el día que llegaban hasta Normandía. ¿Y qué estaba pasando en ese día? Ellos estaban esperando. Cientos de miles de soldados, aviones, barcos, sin poder moverse. Y no podían moverse porque estaban esperando que el comandante Eisenhower dé la orden. Y esta orden estaba atrasada porque el comandante estaba con un ojo mirando el clima. Justo en ese momento se estaba atravesando una de las peores tormentas en décadas en el Canal de la Mancha. Ellos habían hecho toda la preparación humanamente posible, pero al momento de actuar dependían de una señal que tenía que venir del cielo, o de que se abra el cielo, de una autoridad superior. Pero esta espera no era pasiva, era una espera llena de propósito, era una espera activa, esperando, vale la redundancia, el momento de salir y actuar. Te comento esto porque el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana nos muestra a los soldados del gran ejército de Dios, a sus discípulos quietos pero activos, esperando que Dios les dé la señal para salir a cumplir con la gran comisión. Así que teniendo esto en mente, les invito a que abran su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1, los versículos 12 al 26. Repito, el pasaje que vamos a estar estudiando esta mañana se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 1, los versículos 12 al 26. Dice así la palabra de Dios. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban alojados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En esos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos. Un grupo como de 120 personas estaba allí reunido. Y dijo: hermanos, tenía que cumplirse la escritura que el Espíritu Santo habló de antemano por boca de David acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús, porque era contado entre nosotros y recibió parte en este ministerio. Este pues, con el precio de su infamia, adquirió un terreno y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y esto llegó al conocimiento de todos los que habitaban en Jerusalén, de manera que aquel terreno se llamó en su propia lengua Acéldama, es decir, campo de sangre. Pues en el libro de los Salmos está escrito: sea hecha desierta su morada, y no haya quien habite en ella. Y también afirma: tome otro su oficio. Por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Presentaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías.
y orando dijeron: Tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse a su propio lugar. Echaron suerte sobre ellos, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hasta aquí la palabra de Dios, que llega a nosotros, inspirada de manera perfecta a través de su Espíritu Santo. Les invito a orar. Padre, qué privilegio poder abrir tu palabra y ver el momento en que nace tu iglesia. Poder ver esa primera reunión de oración. Te pedimos que, así como estabas presente en ese aposento alto, estés presente aquí y ahora. Enséñanos lo que significa esperar en vos. Enséñanos a fundamentar nuestras vidas en tu palabra y a depender de tus decisiones, de tu soberanía. Yo te pido, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo esté trabajando en medio de nosotros. Y te pido que los dichos de mi boca y que la meditación de mi corazón sea grata delante tuyo. Amén. Muy bien, el domingo pasado, el pastor Roberto nos hablaba acerca de la ascensión de Jesús, el momento en el que Jesús asciende, y es un momento bisagra, porque luego de muchos años de ministerio, donde Jesús estuvo acompañando a sus apóstoles, Él muere, resucita, y digamos que todo, wow, por fin ahora está de vuelta con nosotros. Jesús dice: me tengo que ir. Tengo que volver al Padre, voy a ocupar el trono. Y aquí ellos como que aparentemente se quedan solos, pero Jesús había dicho que es necesario que Él se vaya para que nos envíe al Consolador. Y estamos en ese momento en el que no están con Jesús y el Consolador aún no ha llegado, se está preparando. Y antes de irse, Jesús les entrega una comisión imposible. Les decía: ser testigo hasta los confines de la tierra. Les dio una promesa, les dijo: recibirán poder, declarando que lo que va a ocurrir no es con nuestra fuerza, sino con un poder que Dios iba a dar, Dios iba a capacitar. Pero también les daba una orden: esperen. Y con esa promesa y esa orden resonando en sus oídos, llegamos a nuestro texto de hoy. ¿Qué hace la iglesia en su primer mientras tanto? Lo que Lucas nos muestra es que la espera de la iglesia no es pasiva, sino una espera activa, obediente y llena de propósitos. Hoy vemos 3 aspectos claves para la iglesia mientras espera. 3 cosas que nos van a ayudar a nosotros a saber qué hacer mientras esperamos. Vamos a ver la postura de la iglesia, la guía de la iglesia y la confianza de la iglesia. ¿Verdad? Entonces, pasamos con el punto número 1, donde habla acerca de la postura de la iglesia. Y vemos que hay una iglesia obediente y una iglesia que está en oración. Eso lo podemos ver en los versículos 12 al 14. Y el primer acto de la iglesia naciente es la obediencia. El versículo 12 dice: entonces regresaron a Jerusalén. Y esto puede sonarnos simples, pero era un acto de fe radical. Jerusalén, nos decía el pastor Roberto, era una ciudad de muchísimo peligro. Era la ciudad en la que hace menos de 50 días habían gritado: crucifícalos. Era la ciudad donde Pedro, por temor, había negado a Cristo. Era donde él sentía tanto temor de profesar su fe que tuvo que negarlo. Toda la lógica humana les decía: salgan de ese lugar, no se queden ahí. Pero Jesús les dice: quédense en Jerusalén. Y ellos obedecieron. La obediencia
Es la primera marca de una iglesia que confía en el Señor. Esta obediencia los lleva al aposento alto y allí Lucas nos da la lista de asistencia. Y esta lista, hermanos, es hermosa, es espectacular por cómo la describe. Nos dice que en ese aposento alto estaban los 11 apóstoles. Vemos a Mateo, que sabemos que era un publicano, un recaudador de impuestos, un traidor a la nación, orando junto a Simón, que lo describen como el celote. El celote cuando era celote, era un guerrillero que odiaba a los publicanos. Solo el Evangelio puede unir a Mateo y a Simón. Estaba también Tomás, el que dudó. Y está plenamente incluido, no está excluido. Están las mujeres, las testigos fieles de la cruz y de la tumba vacía. Y también incluye a María, la madre de Jesús. Interesantemente, esta es la última vez que la Biblia menciona a María. Y fíjense cómo la describe, con qué escena quiere que nos despidamos de María. Ella no está siendo adorada, está adorando con los demás. Ella es una de las redimidas más, tal como ella misma cantó: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y eso es interesante porque en la semana seguramente escucharon una noticia donde el Vaticano declaraba que es incorrecto llamar a María como corredentora. Y eso es justamente lo que el texto nos quiere decir. Ella no tiene que estar en la lista de redentores. Ella es una redimida. Ella está orando, postrada, reconociendo quién es su redentor. Y también vemos a sus hermanos. Los mismos que una vez pensaban que él estaba loco, que se salió de sí, que se le chifló. La resurrección demolió todo escepticismo, toda duda, y ahora eran parte también de la nueva familia de Dios. Sus hermanos ahora también estaban postrados, orando. Y ahí en el aposento alto ya no hay distinción. Hombres y mujeres, apóstoles y nuevos creyentes, todos juntos, unidos. ¿Y qué están haciendo? Bueno, el versículo 14 nos da la clave. Todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración y ruego. Es impresionante el chorizo que usa para describir. No dice estaban orando. Y es importante porque nos muestra la disciplina de la oración, la manera en que oraban. Nos muestra que ellos no es que oraron una vez. Dice que estaban entregados de continuo. Y la palabra que usan en el griego es un término militar que significa mantenerse firmes en la batalla. No estaban matando el tiempo. Estaban librando una batalla espiritual de rodillas. Y lo dice que lo hacían unánimes. Que no significa que estaban juntos. Sí, estaban juntos. Pero unánimes es un paso más allá. No es que estaban juntos, sino que eran una sola mente, con una misma pasión, con un mismo sentir. Este grupo tan diverso, el celote y el publicano, el dudoso y el impulsivo, estaban unidos de forma sobrenatural. ¿Y qué es lo que les unía? La oración, el sentir en la oración. Y así es como la iglesia espera la promesa de Dios. No con pasividad, sino con dependencia activa. Queridos hermanos, la oración lo impregna todo. La iglesia nace en oración, lo vemos en el versículo 14, y toma su primera gran decisión en oración, lo vemos al final en el versículo 24. La oración no es el calentamiento, es el evento principal, es la respiración de la iglesia. Queridos hermanos, es la obediencia
la que nos lleva a la sala de espera. Y es la oración unánime la que convierte esa sala de espera en una sala de guerra. Queridos hermanos, este punto nos desafía, nos confronta. Vos y yo como iglesia también estamos en un mientras tanto. Esperamos el regreso de nuestro Señor. ¿Y qué hacemos mientras esperamos? ¿Cómo es nuestra obediencia? ¿Y cómo está nuestra oración unánime? La oración corporativa no es un programa más de la iglesia. No es algo anexo. No es algo si está en tus posibilidades. Es la sala de máquina que hace que una iglesia funcione. Es la expresión de nuestra dependencia total de Dios. Es el momento en que afirmamos no con nuestras fuerzas, sino con tu fuerza, Señor. Es por eso que oramos al empezar el culto. Es por eso que buscamos que Dios guíe este servicio. Es por eso que oramos antes de la predicación. Es por eso que oramos al salir al mundo. ¿Vivimos en dependencia de oración? ¿Estamos unánimes entendiendo las razones por las que estamos orando? Cada vez que oramos estamos declarando: Señor, sin ti esto es solo una reunión. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu espíritu para que esto se convierta en la iglesia. El segundo punto es la guía de la iglesia, la fidelidad de la Escritura. Y eso podemos verlo en los versículos 15 al 22. Mientras la iglesia está en este ambiente de oración, ocurre el segundo acto. Vemos a Pedro que se levanta. Y quiero que notemos la transformación de este hombre. Este no es el Pedro que sacó la espada en el huerto confiando en su propia fuerza. No es el Pedro que por miedo negó a Cristo 3 veces. Este es un Pedro restaurado, humillado y distinto. ¿Y qué es lo que hace? No se levanta a dar un discurso motivacional. No se levanta a decir: dale, vamos iglesia, fuerza. No se levanta a dar los puntos de estrategia de cómo llevar adelante la iglesia. Pedro se levanta para hacer una exposición bíblica, una exégesis bíblica. Él confronta el problema más doloroso que tenían, el trauma de lo que habían visto, de Judas, la traición y el suicidio de uno de los 12. ¿Y cómo procesa él esta información? ¿Cómo llega a estas conclusiones? Pedro no lo analiza a través de la psicología, no lo analiza a través de sí, pero había luego dudas, siempre lo ayudé, él tiraba luego pistas. No se basa en lo que ellos vieron, no se basa en lo que ellos sentían. Lo lleva directamente a lo que la palabra de Dios dijo acerca de él. Miren el versículo 16, donde dice: hermanos, tenía que cumplirse la Escritura, que el Espíritu Santo habló de antemano por la boca de David acerca de Judas. ¿Quién habló aquí? ¿David? El texto dice que habló Dios, o sea, el Espíritu Santo por medio de David. De repente Pedro hace clic y entiende que la manera de entender lo que está pasando es a través de las Escrituras. Después del camino a Maús, él aprendió que a través de las Escrituras entendemos lo que está ocurriendo. Y está empezando a hacer eso. Está abriendo las Escrituras y buscando todo lo que ellas dicen acerca de Cristo. Entonces nos dice que el versículo 20 cita el Salmo 69 y el Salmo 109, donde dice: sea hecha desierta su morada y tome otro su oficio. Él está diciendo: la Biblia dice de que este hombre iba a traicionar, de que esto tenía que ocurrir. Y también nos dice de que nosotros debemos llamar a otro a que tome su oficio. Pero que nosotros debemos llamar, quiero corregirlo, porque en realidad vamos a ver que quieren que sea Dios quien llame.
Esto es fundamental. Pedro, como vimos, no se basa en que Judas era un traidor. Basa en que la Biblia dice que debían buscar un reemplazante. Está ahora por fin Pedro entendiendo y haciendo lo que Jesús le enseñó. Ver lo que las Escrituras decían. Esto también nos muestra que la traición de Judas no es un accidente que tomó a Dios por sorpresa. No fue un plan B. Fue de alguna manera misteriosa parte del plan soberano de Dios, predicho desde mucho antes en las Escrituras. Ahora, esto no quita la responsabilidad de Judas. Porque el versículo dice con claridad en el 25, se desvió, Judas es quien se desvió para irse a su propio lugar. O sea, no podemos decir, bueno, pero al final Dios luego quería que sea así. Dios sabía que eso iba a ser así. Dios preparó las cosas para que sean así. Pero fue Judas quien se desvió para ir a su propio lugar. Esto pone la soberanía de Dios por encima de la tragedia humana. ¡Qué consuelo pastoral! Aún ante la peor traición, aún ante la peor situación que podamos estar enfrentando, Dios está en control y su plan se cumple a la perfección. Y aquí viene la parte crucial. Basado en esa escritura, tome otro su oficio. Pedro dice que deben llenar la vacante. ¿Por qué? ¿Porque no podían ellos solos? ¿No les iba a dar las fuerzas? No. Sabíamos que era el Espíritu el que iba a llevar adelante la obra. Había una obsesión. ¿El número 11 era de mala suerte? Es por una razón teológica profunda. Jesús escogió a 12 apóstoles. Eso lo habíamos visto incluso en Lucas 6. ¿Y por qué 12? Para representar las 12 tribus de Israel. Jesús estaba estableciendo la nueva Israel, la verdadera comunidad del pacto. Y así como el antiguo Israel se fundó sobre los 12 patriarcas, la iglesia del Nuevo Testamento se fundaría sobre el testimonio, sobre el fundamento de los 12 apóstoles. Para que ese fundamento estuviese completo, era necesario de esa persona antes de que llegue el Pentecostés. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la calificación para este oficio? Pedro no pide ser un buen administrador, ni ser un gran orador. Miren lo que dice el versículo 22. Y la calificación no es negociable. Dice, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. El propósito es que sea testigo de la resurrección, que pueda dar testimonio de eso. Y el oficio de apóstol era ser un testigo ocular calificado del hecho central de la historia. Jesús resucitó corporalmente de la tumba. Por eso el candidato tenía que haber estado con ellos, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que se fue, de su ascensión, que fue arriba. Queridos hermanos, la iglesia no se guía por sus sentimientos, sino por la autoridad infalible de las Escrituras. ¿Cómo tomamos decisiones en la iglesia? ¿Tomamos decisiones depende de cómo nos sentimos? Pedro nos da el modelo. Confrontamos la realidad, buscamos la guía de la Escritura y definimos el propósito que Dios tiene para nosotros a través de las Escrituras. Y esto nos lleva a dos preguntas importantes que surgen de este texto. Primero, ¿qué hay de los apóstoles de hoy? Tenemos un montón de personas en el mundo y en Paraguay inclusive que se hacen llamar apóstoles. Queridos hermanos, seamos claros. Según la Biblia, no puede haber un apóstol el día de hoy. Los apóstoles estaban para poner el fundamento de la iglesia. Y el fundamento es algo que se pone la primera vez, es sobre lo que se construye la iglesia. El fundamento ya fue puesto. No puede existir hoy un apóstol. El requisito era haber andado físicamente con Jesús desde su bautismo hasta su ascensión.
Nadie vivo hoy cumple con ese requisito. Como dijo el gran teólogo John Stott, el apostolado fue un oficio único y fundacional y no es transferible. Cualquiera que hoy se llame a sí mismo apóstol, en ese sentido, está usurpando un oficio que no le pertenece. Y aquí quiero hacer un llamado piadoso. Aléjese de cualquiera que se haga llamar apóstol hoy en día. Pero pastor, ¿acaso no enseña la verdad? ¿Acaso no dice cosas buenas? Sí, a veces. Y ese es el peligro. Porque Satanás también lo hace. Satanás también dice verdades que después las lleva a medias verdades para terminar engañándonos. Él te persuade con verdades o medias verdades. Y lo mismo hace aquel que se hace llamar apóstol. El título de apóstol hoy se usa para reclamar una autoridad especial, una revelación nueva o para justificar abusos. No caigan en esa trampa. Si alguien está escuchando a alguien que se hace llamar apóstol, aléjense. Y lo digo de manera piadosa, no acusando a nadie, sino cuidando y velando por la seguridad de ustedes. Es una trampa. Y quizás la segunda pregunta que se estarán haciendo, bueno, pastor, pero ¿y qué hacemos entonces con Pablo? Que no estuvo ahí. Y es una excelente pregunta. Porque Pablo no anduvo con Jesús. Pero Pablo sí cumple con el requisito esencial de una manera única y soberana. Él fue testigo de su resurrección. En el camino a Damasco, en Hechos 9, que lo vamos a ver más adelante, él no tuvo solamente una visión, tuvo un encuentro real y corporal con Cristo, resucitado y ascendido. Y esta presencia, ese encomendado que Jesús mismo le dio, fue validado por todos los otros apóstoles. Pablo fue el último testigo calificado, llamado soberanamente por Cristo mismo para ser el apóstol a los gentiles. Así que para nosotros hoy la lección es clara. Nuestra guía para la vida y la doctrina no son los supuestos apóstoles modernos, sino el testimonio apostólico que ya fue completado y entregado a nosotros en las páginas de las Escrituras. Y eso nos lleva al tercer punto. La confianza de la iglesia, sometidos a la soberanía de Dios. Los vemos en los versículos 23 al 26. Tenemos entonces la postura de esa primera iglesia que era en oración, en obediencia. Tenemos cuál es la guía de esa primera iglesia, la Escritura. Y ahora vemos el clímax de su confianza. El proceso es una clase magistral de cómo equilibrar la responsabilidad humana y la soberanía divina. Y lo primero que vemos es la responsabilidad humana, al versículo 23. La comunidad usa su sabiduría. Buscan entre los 120 y presentaron a dos, dice. A dos hombres que cumplían con las calificaciones bíblicas. José, Barsabás y Matías. Ellos hicieron su tarea, investigaron, deliberaron. No se quedaron sentados esperando que un hombre cayera del cielo. Pero después de hacer su parte, viene la soberanía de Dios, que está en los versículos 24 a 25. ¿Y qué es lo que ellos hacen? De nuevo, oran. Y su oración es una joya de humildad. Señor, esto es lo que nosotros podemos hacer. Pero tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muestra a cuál de estos dos has escogido. Esta mañana empezamos leyendo Primera de Samuel, versículo 16, donde veíamos que llega el profeta de Dios diciendo, oh, este es, miren cómo se ve este hombre. Definitivamente a este voy a ungir. Y Dios le dice, no estás entendiendo. No quiero un líder para los ojos humanos. Quiero un líder al que yo vea de la manera correcta, con un corazón dispuesto hacia mí. Y Pedro entendió eso y dice, Señor, líbranos de elegir nosotros. Eso ya hicimos en el pasado y no fue mal. Queremos que seas vos quien elijas. Nosotros no sabemos cuál de ellos tiene una motivación pura. Nosotros no sabemos de manera interna sus capacidades. Pero vos sí. Vos conocés sus corazones.
Ellos reconocen su limitación. Podían evaluar el currículum, pero no el corazón. Así que habiendo hecho todo lo humanamente posible, le entregan la decisión final a Dios. ¿Y cómo lo hacen? El versículo 26 dice que echaron suerte. Y hoy esto nos suena extraño. ¿Cómo tirar una moneda o cómo sacar un palito? Pero en el Antiguo Testamento era un método divinamente aprobado para discernir la voluntad de Dios. Era cuando no lograba la gente ponerse de acuerdo, de decir, estamos unánimes en esta decisión. Decimos, Señor, conocemos nuestras limitaciones, queremos que vos tomes la decisión. Y Proverbios 16, el versículo 33 nos dice, la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda la decisión. Y esto es fascinante. Esta es la última vez que se usa este método en la Biblia. ¿Por qué? Porque estaban en ese momento bisagra de la historia. No estaban con Jesús para decirle, Maestro, ¿qué hacemos ahora? Pero el Espíritu Santo está a punto de llegar a ellos. En el siguiente episodio vamos a ver la llegada del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que descendería sobre cada uno de ellos es el que nos traería la capacidad para discernir la voluntad de Dios. Tendríamos la guía divina viviendo dentro de cada uno de nosotros. Ya no necesitamos la suerte, necesitamos que el Espíritu Santo abra nuestros ojos e ir a las Escrituras para ver cuál es la voluntad de Dios. Así es como el Espíritu Santo nos guía hoy. No nos da nuevas profecías para tomar decisiones. El Espíritu Santo nos guía a través de las Escrituras, tal como Jesús lo prometió en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 26, donde dice, el Espíritu les recordará todo lo que yo les he dicho. La guía del Espíritu no es una voz mística que compite con la Biblia. Es el poder sobrenatural que ilumina la Biblia, que graba en nuestros corazones la voluntad de Dios. Ya no necesitamos nosotros hoy echar suerte porque tenemos la palabra completa y el autor de la palabra viviendo en nosotros. La suerte, nos dice el pasaje, que cae sobre Matías y es contado con los 11. El fundamento ahora está completo. La iglesia está lista. Queridos hermanos, la sabiduría humana presenta los candidatos, pero la soberanía divina escoge al verdadero apóstol. Este es un momento perfecto para nuestras decisiones. Este es un modelo perfecto para nuestras decisiones. ¿Estás por tomar una decisión importante? Haz tu tarea. Usa la sabiduría que Dios te dio. Investigá, analizá. Ve a la luz de la palabra qué nos dice acerca de ello. Pero cuando hayas llegado al límite de tu capacidad, cuando hayas topado hasta donde vos podés y no entendés más, llévalo en oración a Dios. Decirle, Señor, en humildad, yo no sé qué hacer. Vos que sos conocedor de los corazones, muéstrame tu voluntad para mí, para mi familia, para mi trabajo, para mi iglesia. Y confiemos en esa sabiduría. Queridos hermanos, esta mañana vimos a la iglesia en su primera reunión de oración, en ese primer mientras tanto. Y su respuesta fue un modelo para nosotros. Es un momento de transición e incertidumbre. Ellos no se paralizaron por el miedo. No se lanzaron al activismo humano, a hacer las cosas por sus fuerzas. Ellos se dedicaron a 3 cosas. Se unieron en obediencia y oración perseverante, unánime. Se dejaron guiar por la autoridad de las Escrituras. Pedro tomó el liderazgo no por ser Pedro, sino porque la Biblia, él venía a exponer lo que la Biblia decía que tenían que hacer. Y se sometieron a la soberanía de Dios, diciendo, Señor, tuya es la decisión. Muéstranos tu voluntad. Estaban esperando el poder, pero no esperaron de brazos cruzados. Se prepararon.
Y porque se prepararon en oración y en obediencia a la palabra, estaban listos para recibir el poder de Pentecostés. Empecé esta mañana hablándole acerca del día D, esa fuerza de asalto masiva que había estudiado todos los mapas, para nosotros la Escritura, que habían preparado sus equipos a todos los soldados, los candidatos, estaban listos para la misión, pero no se movieron hasta recibir la orden del comandante supremo, quien a su vez estaba esperando la señal del cielo. Queridos hermanos, la iglesia en Hechos 1 era esa fuerza de asalto, preparada, afinada, unida y con la partitura abierta. Estaban listos esperando la señal del cielo. ¿Y se acuerdan de dónde viene todo esto? El domingo pasado los apóstoles le decían: Señor, ¿es ahora cuando restaurarás tu reino? Y la respuesta es: soy yo quien la va a restaurar, pero son ustedes los que van a llevar adelante su obra. Son ustedes los que van a hacer que mi reino se extienda desde Jerusalén hasta Judea, hasta Samaria, hasta los confines de la tierra. Somos también nosotros la fuerza de ataque para que el reino de Dios llegue plenamente a este mundo. Somos llamados a estar nosotros en obediencia, en oración y rendidos a su voluntad, esperando escuchar su voluntad para nuestras vidas. Que el Señor nos siga capacitando para salir al mundo a lograr su misión de que su reino llegue a ser pleno a través de la obra del Espíritu Santo. Les invito a orar. Padre, gracias por este vistazo a tu primera reunión de oración. Te pedimos que nos hagas una iglesia que espera como ellos. Líbranos de la ansiedad y del activismo carnal. Danos un corazón unánime para buscarte en oración. Danos una confianza inquebrantable en tu palabra. Ayúdanos a renunciar a nuestra opinión, a nuestra cultura, a lo que el mundo dice, y danos la humildad para someter nuestras mejores decisiones a tu soberanía perfecta. Prepáranos, Señor, para la obra que tenés para nosotros hoy, mientras esperamos tu segunda venida. Oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.